Los millennials son las personas nacidas entre los años 1980 y 2000. Representan casi el 35% de la población mexicana y 45% están en la edad de trabajar. Uno de los errores al hablar de ellos o tratar de conocerlos es enfocarlos como un grupo homogéneo, cuando en realidad están conformados por diferentes grupos. Son emprendedores, creativos, buscan la felicidad y el equilibrio personal, tienen alta socialización en redes sociales, son exploradores y curiosos, apoyan la ecología, siendo socialmente responsables y buscan conocer el mundo. Pero todo aparenta que también tienen, como todos los grupos sociales, su lado complicado. No les importa el compromiso con las empresas, no soportan las críticas, no son buenos trabajando en equipo, se aburren con facilidad. Por lo tanto, no son personas esforzadas. No se identifican con la política, no visualizan su futuro financiero, no piensan en el retiro y en formar un patrimonio. Y creen que pueden vivir con alguien por largo plazo, la familia, amigos, etc. El caso es que es una generación que ha transformado esquemas y ha obligado a cambios en la educación y en las organizaciones. ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su aportación social? Lo vemos en Mujeres 360. Hola, bienvenidos a Mujeres 360. Los millennials son aquellas personas que llegaron a la edad adulta a partir del año 2000 y con características muy especiales, los hijos de los baby boomers, muy enfocados a la tecnología, ecologistas y con expectativas de la vida muy especiales. ¿Quiere conocerlos más? Quédese en Mujeres 360. Para hablar del tema de los millennials, me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de Mujeres 360 a Fernando Aguilar Avilés. Él es sociólogo. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Iván Flores Obregón. Él es antropólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Iván, ¿cómo estamos? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Mayra Díaz Gallardo. Ella es cofundadora de Social Jammers y vicepresidenta nacional Rama 23 en marketing digital de Canacintra. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Vamos a conocerlos un poco más. Fernando Aguilar Avilés. Es licenciado en Sociología, maestro en Gobierno y Asuntos Políticos, con estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM. Es profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha desempeñado como coordinador de proyectos en la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y como coordinador de proyectos en Circo Volador AC, organización de la sociedad civil que realiza intervención con jóvenes en contextos de violencia. Mayra Alejandra Díaz Gallardo. Es egresada de Interpretación por el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores y licenciada en la carrera de Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, con especialidad en medios escritos. Es cofundadora de la ONG Discovering Latinoamérica, cuya misión es difundir la cultura, el arte y la creatividad latina para el mundo. Es también fundadora del proyecto The Social Jammers, dedicado a difundir el emprendimiento social. Actualmente es vicepresidenta nacional de marketing digital en Canacintra. Iván Flores Obregón es antropólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es investigador sobre la construcción de redes sociotécnicas en cibercafés para videojugadores en la Ciudad de México. Bien, a ver, díganme, ¿qué edad tienen ahorita más o menos los millennials? O sea, ¿qué generación manejan? Mayra. A ver, creo que están entre los 20... ¿Qué? ¿Como 25 años. 25 a 30 y tantos. 35, por ahí, ¿no? Más o menos.
Y yo digo porque yo creo que también soy millennial, 34, entonces creo que estamos en esa. Eres de las adultas millennial. Soy, ajá. Muy bien, muy bien. A ver, díganme una cosa. ¿Es una idea correcta el hecho de que llegan con la conectividad? Fernando. Bueno, si pensamos en personas jóvenes que hoy puedan tener entre 20 y 35 años, como los jóvenes que hoy nos acompañan, evidentemente son personas que nacieron de la mano del Internet y son personas que esa tecnología les es muy familiar, a diferencia de generaciones anteriores a las de ellas, quizá la mía, esta que le llamarían la generación X, que evidentemente somos cercanos a esa tecnología, pero no nacimos con ella. Claro. Y muy distintos a las generaciones de nuestros padres, que pues nada que ver, ¿no? A pesar de que hoy podemos identificar a muchas personas adultas que hacen esfuerzo y se familiarizan con la tecnología, básicamente estos jóvenes de los que hoy vamos a hablar, pues nacen con esa tecnología, ¿no? Claro. Y les es muy familiar y buena parte de sus procesos de socialización gira en torno a esa tecnología. Sí, sin duda. Iván. Sí, pues yo creo que también una cosa que caracteriza como esta generación es esta transición, digamos, esta generación vivió este paso de lo analógico a lo digital de forma como muy cercana, ¿no? Entonces, creo que esto de alguna manera establece como unas características particulares de esta generación, ¿no? De esta adaptabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? A manejar diferentes medios o aparatos, dispositivos y tecnologías, ¿no? Para comunicarse o para generar empleos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que es un poco las características que tienen los... Ahora bien, ¿realmente es una generación especial o los hemos hecho socialmente sentir especiales? Fernando. Pues yo pienso que no son ni muy distintos ni muy similares a otras generaciones. Yo creo que cuando utilizamos el concepto de la categoría de generación, yo aludiría a tres ideas básicas. Cuando hablamos de personas que se identifican con una generación, estamos hablando de un conjunto de personas que se apropian y se identifican a partir de un conjunto de elementos básicos. Por ejemplo, cuando hablamos de la generación del 68, de un grupo de jóvenes que se identifica con esta generación, pues evidentemente son jóvenes que se identificaron con un cierto movimiento, ¿no? Un movimiento estudiantil. Sí, claro. Si me permiten, digamos, dos ideas con las que creo que podríamos discutir. La primera, y me regreso un poco antes de regresar a lo de los millennials, ¿por qué no nos preguntamos qué es eso de los jóvenes en general? Y yo aquí plantearé una idea básica. Creo que podemos pensar a los jóvenes en dos direcciones. Una, los jóvenes no son sino el resultado de ese conjunto de ideas, imágenes o imaginarios que el mundo adulto se construye de ellos. Y cuando digo el mundo adulto estoy pensando en instituciones, la escuela, el Estado, el trabajo, la iglesia. Esas instituciones generan imágenes y expectativas de los jóvenes. Pero en respuesta a esas imágenes, pues los jóvenes no son entes inertes, ¿no? Tienen respuestas. Entonces yo creo que una idea básica de la juventud es que es el resultado de esa especie de interacción entre lo que el mundo adulto le dice que eso debe de ser y las respuestas que los jóvenes tienen frente a esas exigencias. Esa es una primera parte. La otra parte son los jóvenes concretos, reales, ¿no? Esos que están ahí en la calle. Y yo diría, cuando hablamos de jóvenes, pues tendríamos que hablar que hay muchas formas de vivir lo juvenil. ¿Y qué determina la manera en que vivimos lo juvenil? Pues una condición de clase. Para ponerlo en términos muy esquemáticos, no es lo mismo ser joven pobre que ser joven rico. De acuerdo. Una condición étnica, no es lo mismo ser joven indígena que joven criollo. Una condición de territorio, no es lo mismo ser joven rural que joven urbano, ¿no? De acuerdo. Una condición hasta de zona del país, la verdad es que no es lo mismo ser un joven de Tijuana que un joven de la Ciudad de México. No, sin duda. A partir de estas ideas yo lo que diría es, podemos pensar el asunto de los millennials, y entonces lo que yo diría es, pues a lo mejor no es que los millennials sean solo un grupo homogéneo, ¿no? Cuando hablamos de los millennials yo supongo que debe de haber una gama variada. Claro, está formado de ser muchos millennials, subgrupos, ¿no? Si quieres en otro momento yo te planteo las diferencias que tengo con esta categoría de los millennials. Claro, Mayra. Pues yo aquí quisiera responder respecto a lo que decías. ¿Es una generación especial? Sí. ¿Hay características? Sí. Yo creo que una de ellas es el advenimiento de la tecnología de una manera tan abrupta, ¿no? O sea, nosotros somos la generación millennial, creo que es una generación, y lo platicamos, es un momento de prueba y error, de estar en lo análogo a llegar a lo digital y de no saber cómo manejar muchas veces lo digital y de aventarse a hacerlo, ¿no? Hoy los que nacieron con la tecnología en la mano, que yo no coincido en que los millennials hayan nacido con la tecnología. Yo me acuerdo de mi casa tener un teléfono, sí, solo uno para la familia. Sí, y claro. es hasta que yo llego a la secundaria prepa que utilizo un celular, pero un celular de tamaño ladrillo, ¿no? Sí. Soy de las de Discman, o sea, sí, claro. ¿No?
de todo este conjunto de cosas. Es que ya eres adulta, eres millennial. Soy como adulta. de la última, Sí. ¿no? Entonces, esa yo creo que es la tecnología, ¿no? Esa es una característica, yo creo que sí, de los millennials. Pues, Iván. bueno, yo coincido un poco con el profesor, o sea, en el sentido de que la categoría de millennial de alguna manera produce como un límite. O sea, a mí me interesa un poco pensar en cómo estos conceptos de dividir el tiempo de alguna manera también nos impiden ver las formas en que los jóvenes convergen y crean diferentes redes, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí coincido en que hay un emprendimiento, hay una necesidad por producir nuevas formas de conocimiento o de empleo y tal, pero al mismo tiempo eso también nos deja ver lo que hace un momento comentaba el profesor, ¿no? Que hay una especie de desentendimiento por parte de las instituciones, ¿no? Por atender también o por ofrecer oportunidades de empleo, por ejemplo, que sean a largo plazo, ¿no? Como hace un rato comentábamos, muchos de estos jóvenes no tienen esta posibilidad de pensar en un futuro o en su retiro laboral, ¿no? Entonces eso también supone unas características muy particulares de qué va a suceder con esta generación, ¿no? Cómo se va a adaptar o si va a tener esta misma capacidad de adaptabilidad a ese futuro que en realidad es incierto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece que sí hay emprendimiento, pero también habría que atender este otro aspecto más estructural, ¿no? A ver, porque tú pusiste la palabra emprendimiento, que me parece interesantísima, porque además está dando muchísimo de esto dentro de los millennials. Ahora, ¿qué pasa al mismo tiempo? Que lo platicábamos también fuera del aire, ¿no? Que decíamos, hay empresas que sí verdaderamente apuestan por ellos y hay empresas que dicen, híjole, no, porque la verdad es que me representan un gasto muy fuerte en capacitación y todo, y al año y medio se me va a ir porque no está contento, ¿no? Entonces, yo creo que también hablábamos un poco de los productos, ¿no? Del tipo de empresa que es. Pero el millennial le gusta emprender en general, pero ¿saben trabajar? Bueno, ¿saben armar una empresa? O sea, ¿saben lo que conlleva verdaderamente armar una empresa? es una muy buena pregunta. Yo creo que no. Okay. ¿No? O sea, en la mayor parte de los emprendedores con los que yo tengo conocimiento no saben, pero también yo creo que es parte de, ¿no? O sea, parte de, y te voy a decir una cosa, desde Canacintras en el 2013 se crea la Comisión de Jóvenes Industriales. Entonces, aquí básicamente lo que queremos hacer es dos cosas. Una es, muchos de estos jóvenes tienen papás o vienen de una familia ya con una industria, o sea, con una carrera. Que van a heredar que van a heredar, empresa. entonces se integran a la familia y aprenden directamente ahí, ¿no? Entonces, esta Comisión de Jóvenes Industriales es una invitación para los que están emprendiendo, ¿no? De sumarse a este tipo de esfuerzos en donde puedes aprender de los que tienen mucho más experiencia. O sea, la Comisión de Jóvenes lo que aquí te da es aprender de los que ya saben el oficio, y lo que tú traes nuevo es esta parte de tecnología, de nuevas tendencias, de lo que viene, ¿no? Respecto al emprendimiento social, que yo no coincido con que no hay un futuro o es aterrador emprender, es parte de ser emprendedor, aprender, profesionalizarte, ¿no? Y hay muchos emprendedores que yo conozco hoy que toman clases de finanzas, que toman clases de marketing, que toman clases en recursos humanos, en relaciones públicas, y no nada más millennials, no, en todas las edades. Me refiero al emprendimiento social como tal, ¿no? Y te profesionalizas y de ser emprendedor pasas a ser un empresario. Y cuando eres un empresario y cuando llevas a bien todos estos términos, puedes tener un futuro increíble, ¿eh? O sea, yo conozco muchos emprendedores que hoy son empresarios, que tienen un muy buen capital y que tienen para vivir tranquilamente y ya no necesitan una pensión, ¿no? Entonces, sí hay que profesionalizarse, ¿no? O sea, si voy a emprender, me tengo que hacer equipo con la iniciativa privada, tengo que hacer equipo con el gobierno, tengo que hacer, ¿no?, equipo con muchas otras áreas para que yo pueda entonces, ¿no?, estar integrado a la sociedad. ¿Por qué se tiene esta idea de que no aceptan críticas, de que no pueden formar equipos, de que no son estables en los trabajos, de que llegan exigiendo como se diría coloquialmente, las perlas de la Virgen a todas partes, y que además rechazan la experiencia? Lo vemos después de una pausa.